Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquirma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, otro sábado más acá en el programa en Radio Trend Topic y hoy con una invitada que me encanta la profesión, me encantaría, sé que por ahora creo que no puedo, pero me encantaría y hay un montón de cosas que siempre me pregunté acerca de lo que es ser crítico o crítica de cine. Se me ocurren varias cosas. Viendo The Critic, los dibujos de Critic, había una película argentina de hace un par de años, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablaba también de los críticos con Spregelburg. Bueno, vamos a preguntarle a Carla. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo te va? Sí, vamos a darle la bienvenida a Carla, psicóloga y crítica de cine. Ella es Carla Leonardi y bueno, para no perder tiempo, hola Carla, ¿cómo estás? Hola Ale y hola Mario, muy bien, todo muy bien y nada, les agradezco desde ya la invitación. Bien, gracias a vos. A vos. ¿Empezamos por el principio? Claro. ¿Cómo empezaste, Carla? Mira, yo empecé medio por casualidad, no en ningún momento me había planteado, nunca se me pasó por la cabeza ser crítica de cine, la verdad, fue una contingencia. Bien. Sí, siempre me gustó el cine, pero no es algo que busqué. Claro. Si no es algo como un encuentro azaroso. Una vez me llega un mensaje por el Facebook de una gente que justo empezaba una página nueva y yo pregunto si se podía escribir. Y me dijeron que sí. Y así empecé, pero sin ningún tipo de oficio ni nada. Y lo que escribía en ese momento era más bien desde el psicoanálisis. Ajá, claro. No era tanto una crítica de cine, era como más una lectura de la película desde el psicoanálisis. ¿Y cuál fue la primera, te acordás? ¿Sabés qué? Mirá qué buena pregunta, pero la verdad que no sé. Qué buena pregunta, Es una muy buena pregunta, pero no lo sé cuál fue la primera. Tendría que rastrearlo eso. Bueno, bien. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Lo voy a rastrear, pero... Y como psicóloga, ¿cómo empieza ese camino o esa elección, digamos, de esa profesión? Porque primero, entonces, fue la psicología lo que elegiste, ¿no? Y la psicología colabora en algo en esta segunda actividad o profesión, segunda del tiempo, digo, ¿no? Quiero decir, porque no sé si es más importante o más apasionante que la psicología, nos lo dirás vos, pero ¿cómo es eso? No, las dos cosas son apasionantes. Yo creo que lo que logré encontrar, digamos, yo hago crítica de cine a través de la escritura, entonces logré, digamos, esa escritura crítica. Y lo que logré encontrar, creo, es aunar tres cosas que me gustan muchísimo. O sea, el psicoanálisis, el cine y la escritura. Como que encontré justo el lugar para aunar esas tres cuestiones. Y sí, suma algo distinto la formación que yo tengo en psicoanálisis, porque aporta por ahí una mirada que otros críticos por ahí no tienen, porque todo lo que es la formación por lo que vos estás atravesado te va marcando un particular estilo o una particular mirada. Bien. No sé, hay críticos que son por ahí periodistas de formación y se especializaron en eso, o otros tienen otras profesiones. Bien. Pero ahí se aporta una diferencia. Claro, porque además el psicoanálisis tiene tiene muy entrado en su teoría todo lo que sea la crítica del arte, ¿no? Y el análisis desde este punto de vista psicoanalítico de cualquier área del arte. De hecho, desde Freud para acá,
se usó muchísimo esto, ¿no? De analizar películas, libros, esculturas, obras de arte. Claro. Sí. Carla, ¿qué significa ser una crítica de cine? ¿Qué consiste? Mira, yo como te voy a decir cómo lo pienso yo, porque Claro. voy a ver un poco en el recorrido que fui haciendo. Queda claro que no es solo decir, bueno, me gustó o no me gustó la película, ¿no? Eso, bueno, es una cuestión muy subjetiva. Claro. Obviamente que eso es el primer efecto que vos tenés. Pero después se trata de poder argumentar con un juicio de alguna manera estético por qué una determinada película funciona o no. Y para eso, bueno, ya hay que tener como una serie de conocimientos un poco de cómo funciona el cine o de cierta teoría de la estética, y poder desde ese lugar aportar una mirada que sea valorativa, pero desde la estética del cine. Y después otra cuestión que yo tomo bastante como referencia es también el ensayo que tiene Oscar Wilde que se llama El crítico como artista, que en realidad uno produce, o sea, hay un hecho artístico que es el cine, una obra, y la idea es, más que solamente ser un divulgador, o uno que evalúa y pone puntajes, en realidad producir sobre esa obra de arte un nuevo hecho artístico. En este sentido yo apunto también, cuando escribo, también a una cierta búsqueda literaria, que aparte de lo que se diga respecto de la película, sea lindo de leer, o tenga un estilo literario. De hecho, a mí me ha pasado que me han dicho, me gustó más lo que vos escribiste que la película. Más de una vez me pasó. Claro. Más de una vez me pasó eso. Claro, por eso lo de escritura crítica. Claro. Sí, Claro. sí. Entonces, en realidad unís 4 cosas. ¿Sí? La escritura, tu parte de escritora, de psicóloga, o de psicoanalista, de que te gusta el cine, y me perdí una. No, y es producir como... Y es producir, claro, a eso una, me refiero. Una Una obra obra. también, sí. Claro. Sobre esa obra se produce un nuevo hecho estético, Claro. que es la crítica, como hecho estético también. No solo como una cuestión de contenido, divulgación e información. Claro. Y en una cosa borgiana de espejos que se van replicando, entonces alguien va a hacer la crítica de tus críticas y alguien va a hacer la crítica de la crítica de tus críticas. Se podría. Sí, porque de hecho en ese ensayo lo que igual dice es que para hacer una obra hay que tener cierto espíritu crítico. O sea que ya está implícita en la concepción de una obra cierto espíritu crítico. Él no diferencia tanto crítica y arte. Como que apunta más como esa idea de que para hacer una obra de arte hay que tener como cierta concepción crítica en la manera de producirla. Claro. ¿Y cómo buscas o encontrás el objeto de crítica, digamos? ¿Cuáles son las películas? ¿Cómo es esa selección, si se quiere, o elección de aquello que después se somete Mirá, a crítica? yo, o sea, empecé ahí que escribía, cuando comencé en esta página, escribía pelis que ya habían tenido estreno, viejas. Claro. Y después me plantearon, bueno, ¿querés ir a alguna privada? Que fue lo que yo escuché por primera vez, la privada. Bueno, no sé cómo es. Y en realidad sí, vos tenés lo que se llama las privadas de cine, que son funciones que se dan antes del estreno, que son para la prensa. Bueno, vos vas. Y en general... cada medio va asignando quién cubre tal película, quién cubre, a veces es por asignación, a veces es por un interés personal. Claro. ¿Podés elegir qué película querés ir a ver también cuando estás en un medio? Sí, a veces sí, si vos decís, a mí me interesa, y te lo avala tu editor o los directores de la página, se puede. Bien. Sí.
en general tratamos de repartirnos. También a veces ocurre que saben, que conocen ya cuál es el perfil de lo que a mí me puede interesar, porque saben que soy psicoanalista, entonces, bueno, ciertos temas a mí me interesan y por ahí, che, ¿te interesa esta? Las Fíjate películas esta. que nadie quiere ir a ver te la mandan a vos, las películas lentas francesas. Pero bueno, pero por ahí hay... depende, ¿viste? Hay algunos que les gusta mucho más de... Yo en general suelo ver de todo, pero por ahí a algunos les interesa más un género en particular y toman más eso, o tienen ya más más facilidad para defenderse con eso, porque bueno, lo han estudiado mucho, quizás el género. Claro. Y lo que siempre me pregunté es en las lo que sé es que en las películas, cuando vas a una privada, te dan un cosa de prensa, ¿no? O sea, te dan el material que tiene que tener la prensa para enterarse de qué se trata la película, de pormenores de la película, eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es el material de prensa que te dan? Sí, o sea, vos llegás, ¿es distinto en un tanque de Estados Unidos o que una película, qué sé yo, de Senegal? Sí, es distinto en el sentido de que por ahí hay más despliegue en la producción de esa privada de prensa. En general, viste, se hacen como desayuno antes, que reúne a la prensa y después entrás. Claro, y quizás con la panza llena vas a ver mejor la película. Donde tenemos el famoso, viste, la famosa cuestión del tema del desayuno. Claro. El chiste y pero sí, la excusa es la película, vamos a desayunar. Lo que podés tener es lo que se llama cierto embargo, en las que son muy grandes tanques, embargo de no poder decir nada o no sacar la crítica hasta tanto no sea el día del estreno. O hasta determinada fecha que ellos te ponen, por ejemplo. Ah, sí, te ponen fecha hasta... Por ejemplo, hasta que no puede ser la fecha del estreno y decirte, mira, hasta que no sea el día tal que se estrena, no se puede decir nada ni publicar nada. Hay ese tipo de cosas, o a veces también hacen algún elemento de merchandising que te dan como regalito. Cuando son tanques hay como más producción, digamos. Y en general el material ahora hace bastante, no sé, es raro que te lo entreguen impreso, sino que más bien llega... las personas que se encargan de hacer la prensa de la película te envían por mail la gacetilla de prensa. Te llega la gacetilla con la información y cuándo es la fecha de la privada y vos te acreditás. ¿Y cómo es la gacetilla? ¿Cómo es? Te iba a decir físicamente, no es físico, pero es un Word donde te dice, bueno, la película se trata de tal y tal cosa. Claro, te viene la foto del afiche, y en general la sinopsis y alguna información más de... técnica, como la ficha técnica, lo que se dice, bueno, quién es el director, montajista, alguna información de ese estilo, y bueno, el mail al cual vos te tenés que remitir para inscribirte en la privada. Ah, bien. ¿Con cuánto tiempo te lo mandan eso? Y en general depende, a veces es en la misma semana que tiene estreno, a veces es a 15 días antes, no mucho más, porque también está bueno tenerla medianamente fresca como para escribir, que no pase tanto tiempo entre la privada y el estreno para, bueno, ya no sé, viste, claro. Y, acordarte detalles que por ahí, bueno, yo al comienzo, te digo, escribí, tenía el vicio tipo como en psicoanálisis de escribir, tomar notas, cosa que después dejé de hacerlo. Cuando empecé a tener más herramientas ya me manejo, porque me pasa lo mismo que con el psicoanálisis. Me distrae estar escribiendo. Claro, no podés hacer las dos cosas. Viste, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces cuando ya empecé a tener cierto oficio, la miro y de última si tomo alguna nota es después. Bien, tenemos que ir a un corte, así que de ese tema vamos a hablar después. Tenemos una pregunta gancho, varias preguntas gancho. ¿Hay un protocolo para criticar películas malas?
siempre me pregunté, ¿cómo haces si la película la verdad que te pareció Un bodrio. horrible? Un Un bodrio, bodrio. No digámoslo. podés decir que es un bodrio, porque además me imagino que hay como una cuestión de gente, no sé, conoces a la gente y entonces, bueno, qué sé yo, no podés decir que es un bodrio. Hay como un protocolo, bueno, esto, digo, cuando aprendés cine, aprendés de crítica, Claro. te dicen, bueno, en estos casos tenés que hacer esto, no la contestes ahora, vamos a un corte con el tema Mark Knopfler del programa. One, como no podía ser de otra forma, One More Matinee. Vamos, Eli, cuando quieras. Here's one of the two of us in 1954. Don't laugh, I keep all of the pictures. Are you going to take a photograph? Here's something nice for you. A dear old thing came to a show. Last time here we did an interview on local radio. Make yourself at home, my darling, come on in. Hand me down that jar, love, can I offer you a gin? We're proud to be the oldest, ugly sisters in variety. There's not the glamour now, you see what happened to society. There's another light bulb gone, they don't all answer to the switch. I don't know how we carry on, and her, she couldn't care the bitch. But in a while the old boys in the band begin to play, and in a while the house lights and the curtains slide away. And something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Now the landlady's all squared away, it's just a temporary deal. I'm afraid tonight it's takeaway. You see there is no evening meal. Don't worry dear, you shall go to the ball. I think the fairy said these suitcases have seen it all. From under someone else's bed, you want to smile those tears away. Now don't you cry. You want to know what I say never say die. 'Cause something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Something's gonna happen to make your whole life better, your whole life better one day. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Estamos con la licenciada Carla Leonardi, quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta gancho es, ¿hay un protocolo cuando estudias? ¿Hay un protocolo para criticar películas malas y para no decir son horribles? Mira cómo ya se no queda. hay un protocolo. A ver, me parece que por ahí la cuestión es cómo hacer esto desde... A veces es difícil, ¿no? Porque decís, ¿qué digo? Claro, Y eso. no me gustó para nada, Eso. y tampoco le veo nada rescatable, pero bueno, creo que es mucho mejor el ejercicio cuando la peli no funciona. A veces, a mí me sirve más a veces escribir cuando la peli no funciona, porque me obliga a pensar y a justificar por qué no. Claro. No solo decir, bueno, no me gusta, es un bodrio, Claro. o no sé, es una porquería, es mala. Claro. Sino No vaya. ver dónde está la falla de, si es en el guión, si es en que lo que pretende no está bien el tono, pretende ser una película de terror, pero no consigue ese efecto. O está mal actuada. En general yo trato de no ser tan, Categórica. O sea, bomba destructiva, Sí. sino poder decir, porque a lo mejor hay alguna cosa que sí está bien, poder marcar y que sea algo que en definitiva le termine sirviendo al director, digamos. Más que solo decir, bueno, no, esto es un desastre. Claro. Que poder decir qué funciona y qué no funcionó. Y a veces es mejor ese ejercicio que cuando la peli te gustó, porque bueno, vos sos más complaciente, Claro. es más fácil escribir cuando te gustó que cuando no te gustó, y es mejor como ejercicio. Claro, y venimos charlando en el corte salió el dicho de, bueno, si la película es tan mal y vos decís que está tan mal, ¿por qué no la haces vos? ¿No? Sí. ¿Te lo han dicho? Lo que pasa ¿Te lo han dicho eso? Lo que pasa que, bueno, ya es otra instancia esa, ¿no? Ser cine es una, Claro. una tarea difícil. ¿Te enteraste de algún director que le haya dicho, o algún productor que le haya dicho a un crítico o una crítica, mira, vos decís esto, pero ¿por qué no lo haces vos? Ya que te haces tanto el canchero. No, o desestimar la crítica también. ¿Te pasó de recibir alguna especie de a modo de autodefensa, capaz, ¿no? De reacción frente a la crítica, porque no todos se bancan Está la bueno crítica. cuando se puede dar en un marco de respeto cierta interlocución. Claro. A veces entre críticos mismos sobre miradas diferentes, o del crítico con el autor de la obra. A mí no me ha pasado puntual directamente, tal vez sí algunas cosas que después las fui aprendiendo, no spoilear tanto. Hay gente que le molesta mucho eso, por ejemplo, y en realidad una cosa es obviamente no vas a contar el final, digamos, claro, ¿no? Pero por ahí a veces se desliza alguna información. Pero la realidad es que una cosa es la experiencia de lectura de la crítica y otra cosa es la experiencia de visionado de la película. Claro. Son instancias como muy distintas, y a veces conviene ir con la menor información posible y después leer. Hacer el ejercicio de leer la crítica y ver, pero particularmente bueno sí he tenido cuestiones más con el spoiler que otra cosa, que con lo negativo que pueda decir, porque trato de ser no tan de ir a matar, Claro. sino de rescatar algo no también. bombas. Carla, y en tu modo de escribir, digo, ¿qué tan extensa es la crítica? Ahí depende del formato que te exija el medio, digamos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en una de las páginas, no sé si Sí, puedo sí, decir, sí, en sí, hacerse claro. la crítica, por ejemplo, tengo mucha libertad, o sea, no me imponen una extensión. Uh-huh. Hay otras páginas que sí, tal vez te exigen una extensión, o si vos escribís para, por ejemplo, un diario, Claro, bueno, necesitas... tenés una extensión porque depende de la ubicación claro, donde eso vaya. Uh-huh. A veces también está bueno, ¿no?
yo estoy muy acostumbrada a la libertad que me dan, y cuando tengo que hacer algo más corto también está bueno, porque es bueno a ver el ejercicio de cómo ser un poco más sintético. Y está bueno, es como un desafío desde la escritura. Es interesante. Y vos dijiste que empezaste por tu cuenta y haciendo la crítica más desde el lado psicoanalítico. ¿Cuándo te diste cuenta que eso no te alcanzaba? A vos no te alcanzaba. Cuando me di cuenta que me lo quería... Esto, como te dije, empezó por casualidad y en un comienzo yo no me lo tomaba en serio. Cuando me di cuenta que me lo quería tomar en serio, realmente como un oficio, dije, bueno, no, yo tengo que empezar a formarme en esto, no puedo... y ahí, la verdad que no hay como nada muy sistemático para decir, no hay una formación específica en crítica de cine. No hay. No hay, o sea, tenés o la formación periodística y alguien que se especializa, o está la carrera de crítico de arte en general, en una, por ejemplo, o formarse uno en algún grupo con alguien, que es lo que yo he hecho. Ajá. Formarme haciendo cursos de cine. No, desde que empecé no paré, lo mismo que con el psicoanálisis, más ese formato muy parecido al del psicoanálisis, de grupo chico, y formarte, tomar cursos, que bien puede ser de teoría de cine, o bien tomar algún director, o seguir algún actor, por ejemplo. Pero no hay nada formal de... No, en su momento estaba el Amante, la escuela del Amante, muchos de los colegas con los que yo en general dialogo tuvieron la formación del Amante, que no fue mi caso, que ahí sí había un lugar donde vos podías ir y formarte específicamente como crítico de cine. Yo pensé que en la Asociación de Críticos Cinematográficos había una escuela. No hay. No. Les estoy dando la idea. Nuclea, estás tirando la idea, que está muy bien, ¿viste? Pasa que, como siempre, en la asociación todo el mundo hace 1000 cosas, y creo que hay ahora un motor que es un poco eso, que sacarlo de solamente la famosa entrega de los premios Cóndor y abrir un poco más a otro tipo de actividades. Pero no tiene una escuela. Que bueno, pues una buena idea, habría que cuestión de impulsarla y proponerla. Claro. Decirles que es un negocio hacer una escuela, entonces se gana plata teniendo una escuela. Sí, pero es verdad. Y sí, es verdad. Totalmente. Bueno, totalmente. Que me den el curso gratis, yo con eso ya estoy. Ya cuando lo den, ya me doy por Mario, pagado. te invitamos. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos que ir al segundo cortito. Estamos con Carla Leonardi, que es psicoanalista y que es crítica de cine. Y también hay una pregunta, gancho con otro mito de la profesión. Me imagino que con los tanques, estoy pensando en los tanques. ¿Hay coimas? No sé a vos, o si no te querés, pero ¿te enteraste alguna vez? ¿O hay rumor de que determinado crítico acepta unos dinerillos como para hablar bien de las pelis? No la contestes ahora, vamos al segundo tema, Serú Girán, y como no podía ser de otra manera, Cinema Verité. Vamos, Eli, cuando quieras. Anteojos negros secaré, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como la propaganda de bronceador.
estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Ahora me ofrece una manzana, ahora decide probar, ahora estimula sus membranas por Marodán. En ese mar solitario, la gente se abre un poco más, estamos pobres millonarios, se puede encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los colores, es de noche otra vez. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Muy bien, Eli, muy bien. Seguimos Esa es con- nuestra operadora. Claro, con Carla Leonardi, psicoanalista y crítica de cine. Y quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta de gancho. Nos reímos porque nos sorprendió, Eliana. No estaba programado esto. La pregunta gancho es, ¿hay coimas? ¿Se paga para tener buenas críticas? O por lo menos, a ver, ¿te enteraste de esto o es un rumor nomás? Yo no me enteré directamente de alguien que conozca y que me diga, a mí me pagaron una coima, sería como raro. Sí. Pero puede ser. Lo que sí es cierto es que el lobby existe, ¿viste? Y también, después, bueno, ahí depende, ¿viste? Si qué tanta cercanía vos tengas con los productores. Obviamente, por eso te digo, ahí puede ser que el lobby funcione. Ujú. Determinando que por ahí se sea como más condescendiente con determinadas críticas o apreciaciones de las películas que por ahí no sean o que estén más sobrevaluadas de lo que son. Claro. Pero en general es más eso, ¿no? Que estén más sobrevaluadas de lo que son. Digo, a lo mejor una película es ahí y te dicen que es buenísima. Y sí, ahí depende, de ahí depende del tráfico de influencias, te diría.
en los lugares tops, digamos, Sí, ¿no? claro. Pero en realidad lo ideal es poder ser lo más objetivo posible. Para eso la cuestión es no tener un vínculo personal o de Claro. última decir, ¿no? Como hacemos nosotros también en el consultorio. Claro. Bueno, atenderías a alguien con quien tenés un vínculo personal, derivás. Entonces acá dirías, bueno, me abstengo, porque Claro. para mí es difícil escribir con objetividad sobre esto, porque soy amigo del director, del productor. Claro. Sería lo más ético, Claro. digamos. Pero bueno, ahí depende de la ética de cada uno. Claro. Dirían los abogados, me comprenden las generales también. Claro. Si es deudor, acreedor, amigo, enemigo, etcétera. Bueno, se puede Claro, te vivir. pueden recusar. Claro, también Claro, bueno, al te juez se lo puede recusan. recusar, al juez. Carla, ¿y se puede vivir económicamente, digo, como crítica de cine? ¿Cómo es eso? ¿Es un hobby? No, ¿se vuelve una profesión? ¿Cómo es tu Sí, experiencia? en mi caso, yo diría que se volvió un oficio. Obviamente que hay críticos que por ahí pueden vivir de esto, y no solo de la crítica, también quizás hacen otro tipo de cuestiones vinculadas, como por ejemplo ser curadores en algún festival, u organizar algún festival, o dan cursos de cine. Y después están los que, como en mi caso, nos dedicamos a la crítica de cine y tenemos nuestra profesión por otro lado, Claro. nuestro trabajo, que es la gran mayoría. Claro. Que te diría que es un grupo minúsculo el que realmente puede vivir ligado exclusivamente a la crítica. Es difícil solo, pero te diría que a la crítica y algo más conexo al cine directamente es un grupo minúsculo, y la gran mayoría en general tiene sus trabajos o da cursos de cine, o también, viste, hace otra cosa, digamos. Claro. No, es muy difícil. No es tanto lo que se pague por crítica, incluso entrando a un medio importante, Claro, sí, como para solamente vivir de eso. Ujú. ¿Y cómo conjugas los horarios en estas dos actividades? Digo, ¿cómo es tu día? ¿Cuánto tiempo te lleva el tema del cine? Porque imagino que además es algo constante, no depende de vos, porque el tema de Sí, las es algo películas- permanente que no para. Todas las semanas Claro. hay, y encima son varias. Si bien nos vamos repartiendo, no es que es una por semana, Claro. son varias por semana, y aparte uno, aunque no escriba, quiere ver también. Claro, eso. Te lleva, te metes como en una vorágine media extraña. Ujú. Normalmente yo trato de no descuidar el consultorio, dedico los días que puedo Ujú. a ir a las privadas, y después sí el tiempo de escritura, que puede ser a la noche, que puede ser un fin de semana, bueno, ahí, o el huequito que voy encontrando. Ahí es ir armando en el día a día, pero la verdad que sí, es a veces como agotador por Claro, momentos, claro. pero nada, yo porque lo disfruto y me encanta. Claro. ¿Y hay alguna temática que te resulte más atractiva a la hora de hacer la crítica, o cómo es eso? En mi caso saben que me interesa mucho todo el tema, porque también es un interés desde el psicoanálisis, de lo femenino, o la cuestión de la poética, Ajá. del uso más por el lado de lo poético en el cine, la familia, el amor, esos temas que por ahí están como más ligados desde el contenido, te digo, ¿no? Que son los temas que a mí como más me convocan, y que en general son como para los que más me convocan. Claro. Cuando me piden a ver si te interesaría escribir sobre esto. Ujú. ¿Y hay algún cine en particular que te guste, justamente, no sé, por razón de su estética? Es decir, ¿hay alguna preferencia en el cine europeo o mismo en el argentino, si querés Tengo alguna? más afinidad con el cine europeo o con el cine independiente americano. Ajá. Me gustan más las narrativas que sugieren o que tienen algún vuelo poético, y no tan Claro, más no metáfora. tan desde porque a veces ocurre mucho que se aplasta desde lo discursivo, desde el texto, el contenido, más que desde lo visual.
desde lo visual y desde todos los elementos, ¿no? Sea lo visual, que puede ser el encuadre, la puesta en escena, la iluminación. Ujú. Me gusta más lo que no está tan explicitado, cuando no se explicita tanto desde el texto. Que el texto acompañe, pero no diga todo. Claro. Y ¿cómo se diferencia entre lo que te gusta y el punto de vista que tenés que tener en cuenta? O si querés, antes de eso, ¿qué puntos de vista hay que tener en cuenta o desde dónde se hace una crítica? ¿Qué cosas se consideran para hacer una crítica? Y cómo... Ahí está, ahí la cerré. Esto de no ser periodista. Eso. ¿Qué puntos de vista se tienen en cuenta? ¿Qué cosas son las que se tienen que criticar? ¿Y cómo haces para separarlo de tu gusto? Bueno, ahí por eso la cuestión es tener herramientas, para no quedar pegado. Eso, ¿cuáles son las herramientas? Solo al gusto. Bueno, y ahí es conocer cómo funciona la matriz narrativa del cine, conocer, por ejemplo, cuáles son las convenciones de determinado género y qué hace la película, si se apoya en esas convenciones de género, si lo subvierte, conocer, por ejemplo, ciertos datos del autor. Por ahí uno vio alguna película anterior o no, pero bueno, también buscar información, porque por ahí hay rasgos que uno puede ubicar, que son intereses del director, que se van repitiendo en distintas películas y que lo trabaja de distinta manera. Bueno, después, cómo usa los elementos que yo te decía de puesta en escena. Te das cuenta cuando el director piensa la puesta en escena al servicio de lo que está narrando y cuando no, bueno, puso la cámara porque le resultó más cómodo y no está pensado. Sí. Por ejemplo, un encuadre cerrado, sí, que va a un primer plano y que te instala en la subjetividad del personaje, o en el punto de vista de ese personaje. Sí. Bueno, hay muchos elementos, la música, cómo funciona, si está usada para enfatizar las emociones o no, la luz, bueno, en el caso del si el claro oscuro está pensado para, por ejemplo, dar cuenta de la ambigüedad del personaje, si eso está bien usado o no. El terror, por ejemplo, a veces ocurre que no caen en clichés que ya son muy repetidos y que ya sabemos lo que va a pasar, no genera ningún tipo de impacto ni de efecto, o anticipan ya muy rápido elementos en vez de... porque la gracia del terror es lo desconocido, que no veamos, que se maneje más por lo sonoro y no tanto por lo que se ve. ¿Viste? A veces fallan porque usan clichés que ya son repetidos y ya lo sabés. Claro. Ver ayuda mucho. Claro, claro. Ver mucho cine ayuda. Es como para ser buen escritor hay que leer, para ser buen crítico hay que ver mucho cine, lo mismo para hacer cine. Pero también pero también hay que tener los elementos, hay que conocer cuáles son los elementos que tenés que mirar que tenés que entender tenés que entrenar la mirada. Claro, que es un ejercicio que se va haciendo, entrenar la mirada de a qué prestarle atención. Claro. Carla, bien. ¿Y qué es lo que vuelve insalvable una película? Que vos decís, bueno, acá... O dónde pones el acento en ese sentido, el guión, no sé si es pregunta gancho, no lo sé. Dale, lo podemos hacer como pregunta gancho. El guión, la actuación, la música, nombraste tantas aristas, en esta mirada, que bueno, nos dirás qué es lo que vuelve insalvable para decir, esto es un podrio, chicos, no vayan. Bueno. Que no lo va a decir. Que no lo va a decir, por su forma, aparte Carla es buena delicada. y entonces no lo dice. No, además por el modo de expresarlo jamás diría eso. Estamos con Carla Leonardi, que es psicoanalista y que es crítica de cine, y vamos con el último tema, Jimmy Scott, como no podía ser de otra forma, on Broadway. Vamos, Eli, cuando quieras. They say the neon lights are bright on Broadway.
They say there's always magic in the air. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off, and man, you ain't nowhere. They say the girls are something else on Broadway, but looking at them gives me the blues. But how you gonna make some time when all you got is one thin dime, and one thin dime won't even shine your shoes. They say that I won't last too long on Broadway. I'll catch the Greyhound bus for home, they say. But oh, they're wrong, I know they are, 'cause I can sing with the guitar. I'll sing my song till I'm a star on Broadway, on Broadway, on Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos, estamos con Carla Leonardi, ella es psicoanalista y crítica de cine. Quedó una pregunta gancho, bueno, ¿qué vuelve insalvable una película? O sea... Y bueno, ya sería cuando creo que lo que la vuelve insalvable es cuando falla todo. todo. Pero tiene que ser algo realmente muy mal hecho, sin ningún criterio y realmente sin conciencia de lo que se está haciendo. Claro, claro. Porque la gracia es que vos uses todos esos recursos que tenés en el cine al servicio de lo que quieres narrar. Tiene que realmente ser alguien que usa las cosas de manera muy capciosa, sin o no logra el tono de lo que está buscando, que a veces ocurre. Y le pregunto, ¿puede ser un tema interesante pero que esté mal contado? Y esté es mal abordado, o en un tono que está mal abordado, o no funciona por ahí. A veces hay cuestiones que se quieren abordar desde la parodia o desde el humor. Sí. Y no siempre funciona, es más difícil hacer humor, creo yo, que asustar. Bueno, dicen eso, dicen eso y a veces no actores. funciona el registro, está mal abordado el registro paródico, ocurre. Hay que hacerlo muy bien, y por ahí sale como cualquier cosa, o sea que o no se consigue ese efecto. ¿Te pasó? ¿Te Sí, pasó de tener que ver una peli me que pasó decís, ver- ¡ay, no! De estas cosas así paródicas me pasa mucho, y de terror, por ahí que es muy repetitivo y cliché. Claro.
Y que decir, ay, me enfermé, no la pude ver, la película esa, no me pidan pero que haga la tendría crítica. que estar todo muy muy mal hecho, claro. y sin pensar lo que puede ocurrir, Sí, y un tema no es que- lo normal, pero en general puede ser que varias cosas no funcionen, pero algo vos puedas rescatar. Claro. Yo trato de decir tanto lo malo como lo bueno, y en las que están bien, por ahí tal vez marcar que quizás Claro. no, porque por ahí no es que son difícil que algo sea perfecto, puede haber, pero O podría ser al revés, Sí. algo muy liviano, un tema más o menos, pero bien actuado. a lo bien, mejor, pero bien ¿no? abordado. Bien A abordado. veces no es la densidad del tema, es Claro. cómo está construido. Ujú. A mí particularmente me gustan las películas que no se las dan más de lo que son. O sea, toman un tema y el tema lo tratan como las cosas de todos los días. Me gustan esas películas. No, eso ocurre, que quizás muchas veces pasa con los directores que quizás triunfan o obtienen algún premio en su país y quieren saltar a un cine más internacional, Ujú. que implica tener como muchas más ambiciones, y ese salto no le sale y resultan películas fallidas, siendo que el director era muy bueno con lo que venía haciendo. Claro. A veces es mejor menos y hacer algo menos Claro. ambicioso, y manejarse también con lo que uno conoce, el registro que uno conoce. Claro. Pero por Está ahí bueno. querés abordar algo que no es un área que vos manejás o conocés. No sé, si siempre hiciste películas vinculadas a las clases populares, que es el ámbito que vos conocés, y querés hacer algo sobre ricos, la clase alta, y quizás no te salga, pero porque no conoces, Claro. no te asesoraste bien. Claro. Viste, a veces conviene partir de más de lo que uno conoce y ser menos ambicioso. Claro. Carla, ya estamos acercándonos al final, pero para hacer la crítica, ¿cuántas veces o con una sola vez que ves la película es suficiente para poder abordar la crítica? ¿Cómo es tu En metodología? general digamos? la veo más de una vez. Ajá. La veo una sola vez para los festivales por la vorágine, Bien. y en general son notas más cortas, Ajá. pero en general la veo más de una vez. Ok. Sí, porque te permite una segunda vuelta ver elementos que no viste en la primera. Claro. Sí, la veo más de una vez seguro, Bien. para Y- escribir algo serio, digamos. Claro. Salvo los bodrios, ¿no? Que Salvo sí. que con una vez Que con una sobra. vez, claro. Hablando de los festivales, ¿no? El festival es Disneylandia para los que nos gusta el cine. Y hay una pregunta que me la formulo yo trabajando de analista, siendo psicoanalista, y te la pregunto a vos siendo psicoanalista. Para la gente que es de afuera, ¿no? ¿Cómo haces para ver una película tras de otra, tras de otra, tras de otra, y no quedar enganchada con la anterior? Y bueno, ahí es el ejercicio de... Creo que ahí me ayuda mucho la profesión nuestra, ¿no? Que también es esto, ¿no? Cómo haces para salir de un paciente y entrar en otro. Y en realidad, mira, a mí me ha pasado ahora en el último festival de que nos hemos quedado sobre alguna película tratando de argumentar qué es lo que funcionaba o no, largo tiempo, pero después. Ujú. En general, bueno, sale uno con esa primera asociación, apreciación y bueno, tratás de abstraerte y poder conectarte con la otra que estás. Ujú. Y quizás lo que te quedó rondando, lo lindo de los festivales, y no solo del festival, de la sala de cine, cuando uno va acompañado, es a la salida, Poder o cuando charlarlo. ya terminó el día de lo que viste, poder ir Intercambiar. charlando con el otro. Y ahí, bueno, es muy lindo esto de poder argumentar por qué sí, por qué no, o de esa sensación que a uno le quedó, que a lo mejor no puedes ubicar qué es lo que percibís que no está funcionando, pero en la escucha de lo que te devuelve el otro puedes darte Claro, cuenta. Te hace clic. Sí. Fantástico. Bueno, Carla, Mira, estamos ya cerrando el programa, tenemos que despedirte lamentablemente, psicoanalista, crítica de cine, y como seguramente ocurre cuando uno ve una buena película que el público termina aplaudiendo, te vamos a despedir y agradecer con este aplauso.
Gracias, Carla Leonardi, por tu presencia. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Carla. Le agradecemos también a nuestra operadora, Eliana Gómez, una genia, a Fabi Barreiro, que nos ayuda, en realidad se ocupa él de subir el programa a YouTube, a la Galería de Arte Torres Barte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado en Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao.